Inteligencia Digital Casa de Software presenta a ustedes su software de historias clínicas para consultorios, Medifolders. Medifolders es un software de historias clínicas que brinda a los profesionales de la salud solución en temas tales como agenda de citas, captura y generación de RIPs según resolución 2275 del 2023, última vigente, estadísticas en salud de sus pacientes, entre otros. El libro de citas permite el registro de las solicitudes para citas nuevas o de control hechas por los pacientes. Se pueden definir intervalos específicos, 30 minutos en 30 o de 20 en 20. No obstante esto, también se pueden hacer asignaciones dentro de esos intervalos, con lo cual no quedamos limitados pues a dicha asignación. El centro de la historia clínica, el núcleo, pues es el paciente. Por lo tanto, pues lo primero que haremos o que el sistema Medifolders nos pide es una identificación de paciente. En Colombia, desde 1995 por ley, la identificación del paciente, su cédula de ciudadanía o documento de identificación definido por la ley, tales como tarjeta de identidad, registro civil, cédulas de extranjería, etc. Si conocemos el número de este documento de identificación, lo digitaremos, presionaremos Enter y el sistema nos responderá con el nombre del paciente. Si por alguna razón no lo tenemos, el paciente no nos lo puede dar, en la parte superior izquierda hay una lupa que podrá ser presionada, con lo cual nos va a desplegar una pantalla pequeña donde nos pregunta los dos apellidos, los dos nombres, el teléfono, la ciudad, la fecha de creación, para que nos ayude a ubicar este paciente en nuestra base de datos. El sistema hará la búsqueda y nos presentará los pacientes que coincidan con el criterio definido en el formulario anterior. Hay un botón para escoger, con lo cual el paciente ubicado en la historia. Una vez confirmamos que este es nuestro paciente con el botón que queda al lado derecho del nombre, la historia se abrirá y el sistema nos presentará una pantalla o formulario de alerta con respecto a alergias que pueda tener este paciente o cualquier otro tipo de alertas que yo quiera desplegar de él mismo para tener en cuenta antes de empezar a llenar la historia clínica. Acto seguido, y habiendo presionado continuar, el sistema nos mostrará ya la historia clínica del paciente, la cual está organizada o dispuesta en unos bloques de información, páginas o pestañas que permiten el acceso muy rápidamente, casi a un solo clic, de estas opciones, de esta información. Si nos fijamos, nos está mostrando la primera pestaña o página con los datos demográficos del paciente, tales como apellidos, nombre, sexo, estado civil, ocupación, dirección de residencia, etcétera, etcétera. La mayoría de estos campos han sido definidos por la norma Resolución 1995 de 1999, 3374 y normas concordantes. Y algunos otros atributos o campos de esta pantalla los hemos asignado
nosotros para facilitar el seguimiento a nuestros pacientes o acompañamientos que se quieran hacer. Es de notar que en la parte inferior izquierda hay dos botones para capturar la firma del paciente, capturar la firma del acompañante, con lo cual podemos digitalizar las firmas autógrafas del paciente y de su acompañante, esto mediante un módulo adicional de extensión a la historia. En la segunda pestaña o página encontramos ya lo que es la información a diligenciar o a digitar o a registrar propiamente dicha de la historia clínica. Esta información está agrupada o organizada mediante un concepto que nosotros denominamos anexos de historia. Los anexos de historia los concebimos como bloques homogéneos de información acerca del paciente que pueden tomar la forma de formatos, fichas, formularios o textos abiertos. Cada uno va a tener su estructura propia, diferente los unos con los otros, pero al final van a conformar la historia integral del paciente. Para dar un ejemplo, tenemos un bloque de texto para antecedentes personales y familiares, un bloque para otros datos también de texto. Los que están con letras azules son formularios. Aquí tenemos una historia clínica de oftalmología, una ficha para consentimientos informados, una ficha para control de sesiones, la historia clínica de optometría, la historia clínica de medicina general, la historia clínica de especialistas. Aparte de estos formatos o anexos que estamos viendo aquí, Medifolders maneja algo así como unos 60 o más formatos diferentes dependiendo de la complejidad del consultorio o del servicio de la IPS que se está automatizando. Podemos registrar temas como notas de enfermería, descripciones quirúrgicas, valoraciones de varios tipos, escala de Silverman, escala SOFA, escala Norton, balance de líquidos, seguimiento a signos vitales, cálculo de Glasgow, en fin, fichas de registro de venopunciones, etcétera, etcétera. Estas fichas serán configuradas y implementadas con el profesional en la medida en que lo vaya requiriendo. Y tenemos un ejemplo de una historia de especialistas. Es una historia corta, muy condensada, sirve para la mayoría de las especialidades, tales como cardiología, urología, ginecología, y dicha historia se organiza de nuevo a través de páginas, pestañas, tabs que agrupan de manera lógica los diferentes bloques de información acerca del paciente, tales como datos básicos, en donde encontramos el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los antecedentes, el tipo de diagnóstico. Hay una sección para variables discretas donde se pueden registrar variables de todo tipo, podemos crear todas las que queramos, peso, altura, perímetro abdominal, perímetro cefálico, tensión arterial. Dichas variables se van a guardar a lo largo del tiempo, fecha por fecha, y estas podrán ser graficadas. También hay un bloque para lo que es el examen físico, la solicitud de paraclínicos, el tratamiento o las prescripciones que hace el médico y las evoluciones. Medifolders también está en capacidad de capturar, almacenar y desplegar imágenes estáticas, tales como fotos, documentos PDF, documentos escaneados de tags
de rayos X. Dichas fotos o imágenes se les podrá hacer anotaciones, es decir, textos descriptivos con respecto a algún hallazgo, y también dichas imágenes van a ser organizadas en categorías y subcategorías. Aquí tenemos un ejemplo. Hay una categoría fotos que tiene unas subcategorías de cabeza, tronco, extremidades y otros. Hay otra categoría de exámenes con unas subcategorías de laboratorio, rayos X, tags y descripciones quirúrgicas. Esto va a permitir tener ordenado más lógicamente dichas imágenes y no simplemente guardarlas en una carpeta de forma desorganizada. Como tema importante, el software Medifolders permite la captura, almacenamiento, validación y generación de los RIFs según las normas vigentes en este momento. Hablamos entonces de la resolución 2275 del año 2023 y sus anexos técnicos. Dichos RIFs van a ser generados en el formato que solicita o pide la resolución en mención, es decir, en formato JSON, que es un formato estándar de intercambio en Internet, para ser enviados al API validador del Ministerio para obtener el CV, que es el Código Único de Validación, y el cual va a ser requerido para el cobro ante las instituciones pagadoras. Un tema importante es que, si bien es cierto, no en todos los casos hay que hacer RIFs junto con factura electrónica. Cuando sea requerido, irá entonces RIFs con factura electrónica, pero en algunos casos se pueden generar solamente los RIFs sin factura electrónica, básicamente cuando le facturamos a particulares. Todo esto pues está en las resoluciones mencionadas, y de ello pues recibirán soporte y acompañamiento por parte de nuestros asesores consultores en el momento de la implementación. Nuestro software Medifolders también está en capacidad de generar estadísticas sobre los datos guardados de nuestros pacientes. Estadísticas tales como número de consultas por diagnóstico sexo, número de consultas por diagnóstico edad, por procedencia, lo mismo para los procedimientos, consulta por diagnóstico descendente, como para obtener un ranking del cuál es la que mayor, el tipo de diagnóstico que más veces aparece, consultas por entidad cuando trabajamos con EPS, ARLs, en fin, hay un sinnúmero de reportes que permiten analizar y hacerle seguimiento epidemiológico a nuestra población de pacientes. Como prestación especial, el software Medifolders permite, mediante un módulo de extensión adicional, el envío de mensajes vía WhatsApp, que en este momento es la plataforma más utilizada por todo el mundo en general. Entonces podemos enviar mensajes a WhatsApp en ciertos momentos de la historia, por ejemplo cuando se agenda las citas, o para recordarle a los pacientes que deben regresar a su cita de control, enviarles un mensaje diciéndole: señor paciente fulano de tal, le recordamos que tiene una cita para tal día con su doctor tal, en tal dirección, por favor comuníquese al teléfono tal. Y esto es muy eficaz, sobre todo para los especialistas que utilizan, que tienen una población en mayor medida de particulares, porque es la única manera pues de hacer ese rellamado de los pacientes, mantenerlos vinculados con nosotros antes de que pues de pronto se les olvide o terminen siendo atendidos por otro médico.
Esto pues se puede hacer 1 o 2 semanas antes de el vencimiento de la cita. Se genera el envío de los mensajes y entonces los pacientes tienen tiempo para agendar las citas con nosotros. El sistema de historias Medifolders también tiene un completo módulo, como un módulo adicional de consentimientos informados, en donde podemos estructurar o definir cualquier tipo de consentimiento informado con cualquier disposición específica o presentación específica de textos, de recuadros, de imágenes, que nos permitan entonces capturar los diferentes consentimientos que se requieren de parte de los pacientes. Cuando escogemos un consentimiento informado en específico, él nos mostrará una pantalla donde pedirá confirmación del médico que está haciendo el procedimiento o la consulta, los datos del paciente, en qué calidad va, de paciente, de acompañante, los nombres del acompañante, el procedimiento a realizar con codificación CUPS, los diagnósticos principales y relacionados, recuadros para detallar casos particulares que se le quieran mencionar al paciente con relación al procedimiento que se le va a realizar, dudas o preguntas hechas por el paciente y las respuestas, para finalmente solicitar la aceptación o rechazo de unas sentencias o aseveraciones que se le solicitan al paciente para que él las acepte o las rechace. Este formato tiene un botón para generación de la impresión que al ser presionado nos va a generar en formato PDF, que es el formato más ampliamente utilizado y estándar de generación e intercambio de documentos, donde veremos entonces la fecha, el número de la historia clínica, el nombre del paciente, del acompañante si lo hay, y las sentencias o aseveraciones que el paciente está aceptando o que se le comunicaron y por lo cual él decide aceptar la ejecución de dicho procedimiento. Adicionalmente saldrán entonces las firmas si las hemos capturado mediante nuestro módulo adicional de captura autógrafa de firmas del paciente, del acompañante y del doctor. Como pueden ver, Medifolders es un software muy completo que cubre casi todas las necesidades que pueden encontrar los profesionales de la salud en sus consultorios, además de que cumple con todos los requerimientos y normas vigentes en este momento relacionadas con la historia clínica, los RIFs, de modo que si en algún momento desean ampliar todos estos conceptos que revisamos ahora y explorar la adopción de una solución de historia clínica que captura, genera el archivo JSON de los RIFs tal como nos lo solicita la norma actual, los envía a la plataforma del Ministerio de Salud para obtener su validación con o sin factura electrónica. Si es necesario, también podemos generar la factura electrónica directamente desde el software o tener otro software que la genera y juntar los dos archivos, el JSON y la factura, para ser enviados al ministerio. Definitivamente con mucho gusto estaremos muy atentos en atender sus solicitudes. Medifolders, apoyado por Inteligencia Digital Casa de Software, la mejor opción para dar solución a sus requerimientos en su consultorio. Muchas gracias por su atención.